Bien, como ustedes observarán en la pantalla que se les está presentando, tenemos las imágenes de algunas personas. ¿Qué les viene primerito a a la mente de ustedes al observar estas imágenes? ¿A qué representarán? De historia. Bueno, muy bien, historia, ya, correcto. ¿Qué más? Personajes de la historia. Ya, Históricos. eso, muy bien, a personas de la historia, ¿no? Personajes de la historia. ¿Alguien conoce alguno de ellos? De quién se trata? ¿No? Ya. Bien, entonces como nosotros acá observamos en estas imágenes tenemos a muchos de los personajes quienes en el transcurso del tiempo, de los años, hicieron algo por nuestro país, ¿no? Que ya vamos a ir viendo sus nombres y cuáles fueron los o las principales acciones que hicieron por nuestro país acá. La primera pregunta dice, ¿quiénes fueron los personajes de nuestra historia, no? ¿Qué hicieron por nuestro país? ¿Qué harían ellos por nuestro país? Algo bueno. Ya, bueno, algo bueno, dice ya. ¿Qué sería eso de algo bueno? Escribieron libros. Ah, bueno, algunos escribieron libros, muy bien. ¿Qué más harían? Otros crean cosas para el país. Bueno, crearon algo por nuestro país, ya, muy bien. ¿Qué más? A ver. A ver, ¿quién se acuerda de algo muy importante que ellos lucharon y lucharon hasta conseguir? Por la libertad. Eso, Libertad. muy bien, Josías, muy bien. Hasta conseguir Del la Ecuador. libertad del Ecuador, ¿no? Ya que muchos años atrás, nuestro país permanecía bajo la esclavitud o bajo el dominio de ¿quiénes? De otros países. Bueno, de otros países. A ver, Españoles. eso, muy bien. Los De los españoles. españoles, ¿sí? Los españoles nos tenían, o a nuestros antepasados, ¿sí? A nuestros antepasados tenían como esclavos. Muchos de estos personajes que anteriormente observamos, ellos lucharon por conseguir la libertad. Muchos de ellos también escribieron, ¿sí? Como dice, fueron escritores, escribieron libros, quienes relataron la historia de nuestro país. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no? La historia del Ecuador. A ver si es que me ayuda con la lectura, por favor, Josías. Historia del Ecuador. La historia de nuestro país está llena de hechos gloriosos y personajes ilustrantes que contribuyen día a día a la construcción del país, cumpliendo sus deberes y defendiendo sus derechos, como Eloy Alfaro, Tránsito a Maraña, Jefferson Pérez, Matilde Hidalgo, del Procel, etc. Ya, muchas gracias. A ver si es que me ayuda Annelies. Nuevamente, repita la lectura. Annelies. Yo, profe. A ver, Saraí, de lectura, gracias.
la historia de nuestro país está llena de hechos gloriosos y personajes ilustres que contribuyen día a día a la construcción del país, cumpliendo sus deberes y defendiendo sus derechos como Eloy Alfaro, Tránsito Amaguaña, Jefferson Pérez, Matilde Hidalgo de Pro, etcétera. Ya, muy bien, gracias, Saraí. Entonces aquí tenemos, miren, la historia del Ecuador. La historia de nuestro país está llena, como dicen, ¿no? De hechos gloriosos y de personajes ilustres que contribuyeron día a día a la construcción de nuestro país, ¿sí? Entre estas construcciones o entre estos hechos importantes que lo efectuaron para la construcción, especialmente como dice, de nuestro país con sus deberes y derechos, tenemos entre los personajes a Eloy Alfaro, a Tránsito Amaguaña, a Jefferson Pérez, a Matilde Hidalgo de Prócer, etcétera. Es decir, existen muchos otros personajes más. Aquí solamente tenemos un breve ejemplo nomás, ¿no? Un breve ejemplo. Eloy Alfaro, ¿sí? Uno de los principales constructores que inició con lo que teníamos del tren, ¿sí? El tren en el Ecuador. Tránsito Amaguaña, quien en cambio luchó por los indígenas, los derechos de los indígenas. Jefferson Pérez, ¿ya? Un deportista muy importante, único ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Matilde Hidalgo, de igual manera, luchó por los derechos de los indígenas y de las mujeres especialmente. Mire, entonces, acá tenemos cada uno de estos personajes quienes ayudaron en algo para nuestro país. Buscaron y lo consiguieron. ¿Sí? Vamos a continuar. Ya. Tenemos entonces acá a otros de los personajes y también tenemos de lo que hicieron cada uno de ellos. Vamos a ver aquí algo de la historia de nuestro país. A ver si es que me ayuda, por favor, Mateo. El Ecuador hace muchísimo años habitaron varios pueblos indígenas que nos dejaron algunas de tus costumbres e idiomas como
el quichua y el shuar. Ya, gracias, Mateo. Siga, por favor, la lectura a Michelle. No veo, profe. Es algo entonces de su internet. Tenga la bondad de seguir, Sofía. Tiempo después fueron conquistados por los españoles, lo que produjo el mestizaje. Ya, gracias, Sofía. Siga, por favor, Valeria. Finalmente entramos en la etapa republicana hasta llegar a la actualidad, cuando todos y todas podemos ser parte importante de la historia de nuestro país, trabajando arduamente y con responsabilidad. Ya, gracias, Valeria. Siga, por favor, la lectura nuevamente repitiendo, Paula. Paula. Bueno, parece que Paula no está. Siga, por favor, David. Inicie nuevamente la lectura. En Ecuador, hace muchísimos años, habían habitaron varios pueblos indígenas que nos dejaron algunas de sus costumbres e idiomas como el quichuano y el shuar. Tiempo después fueron conquistados por los españoles, lo que produjo el Mestizaje. mestizaje. Gracias, David. A veces que continúa la lectura, Jorge. Jorge. Bueno, a ver si es que me ayuda la lectura, por favor, Drake. Mande, profe. Siga la lectura, por favor, Drake. Finalmente. En curador. Finalmente, más abajo. Finalmente. Finalmente. Se está saliendo en internet y se sale, en la
en la etapa republicana hasta llegar a la actualidad. Todos y todas Podemos podemos ser parte importante de la historia de nuestro país. a ver, nuestro. Nuestro país trabajando arduamente y con responsabilidad. Ya, gracias, Drake. Entonces, miren, acá tenemos algo también que nos indica, ¿no? Que en Ecuador hace muchos años habitaron lo que son varios, es decir, la mayor parte mismo de nuestro país era habitado por pueblos indígenas. Estos pueblos indígenas, el idioma oficial fue el quichua y el shuar. Muchos de los pueblos indígenas hasta la actualidad todavía conservan lo que es el idioma quichua y también el idioma shuar. El quichua especialmente en la región sierra, ¿sí? El quichua es en la región sierra, el shuar en la región amazónica y también el quichua muy poquitos en la región amazónica, pero especialmente el quichua es en la región sierra. Pueblos indígenas como tenemos nosotros muy cercano y que lo conocemos, que es el pueblo de los Salasacas. Hay pueblos indígenas que como idioma lo han ido incorporando lo que es el castellano, es decir, ya hay la mezcla. Ellos ya hablan lo que es el español, hablan el quichua y muchos de los jóvenes que también estudian hablan el inglés. Mire, ellos saben hablar 3 idiomas, ¿ya? Ellos hablan lo que son 3 idiomas, ¿ya? Entonces, la importancia de saber y conocer también acerca de estos pueblos indígenas y también de nuestra historia. Tiempo después, como fuimos conquistados por los españoles, se produce el mestizaje. El mestizaje, es decir, el cruce de las razas, ¿no? De los indígenas con los españoles. Ahí queda lo que es el mestizaje o el nuevo grupo racial que somos los mestizos. Nosotros no somos ni blancos, no somos ni negros, no somos ni choros, somos mestizos, ¿sí? Nosotros somos mestizos. No por el hecho tal vez que nosotros tengamos la piel un poquito más blanca, vamos a decir que nosotros ya somos blancos. No, todos somos mestizos, producto del cruce racial entre los españoles y los indígenas. Ahí se produce el mestizaje. Finalmente se ingresa a lo que es a la época republicana, es decir, luego de que los indígenas de ese tiempo lucharon y buscaron lo que fue la liberación de la esclavitud de los españoles, ingresamos lo que es la época republicana, es decir, ya a construir lo que hoy actualmente es la República del Ecuador, ¿sí?
Entonces ya todos podemos ser parte importante de la historia de nuestro país y que nosotros seguimos trabajando arduamente y con responsabilidades, sino arduamente, es decir, todos los días. Aunque nosotros pensamos que no hacemos nada, lo estamos haciendo, estamos contribuyendo. Muchos de ustedes, si aprovechan el esfuerzo, el trabajo que realizan los padres por ustedes, aprovechan esta oportunidad que tienen de estudiar, ya que muchos de los niños no tienen esa oportunidad tal vez de estudiar, ¿no? El factor económico ha imposibilitado hoy en día a que muchos de los estudiantes no puedan estudiar. Ustedes tienen esa gran oportunidad de estudiar, tienen esa gran oportunidad de estar en estos instantes recibiendo por lo menos a través de una pantalla lo que es algo de conocimientos, ¿sí? Miren, de ustedes son 21 compañeros. Y muchas de las clases ingresan lo que son unos 15, unos 16 compañeros. El resto no tienen para el ingreso, ¿no? Como les digo, factor económico, factor tecnológico, no pueden ingresar. Entonces, ustedes aprovechen esa oportunidad, el esfuerzo que están haciendo los padres por ustedes, para el beneficio de ustedes. ¿Y cuál es la responsabilidad que ustedes deben tener? Es seguir estudiando, seguir realizando las tareas, seguir de a poco en algo que se les indica, ustedes seguir mejorando y realizando en casa. Eso va a hacer que ustedes contribuyan en el futuro para ser alguien ustedes en la vida. Podrán llegar a ser doctores, podrán llegar a ser enfermeras, podrán ser ingenieros, ingenieras, policías, militares y muchas otras profesiones más que existen que va a ser del gusto de ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿pero con qué? Con el esfuerzo y la dedicación de todos los días. Esfuerzo y dedicación de todos los días. No solamente de un día, ¿sí? No solamente de un ratito, sino de todos los días. Eso va a ser muy importante. Bien, vamos a continuación a observar un video en el cual vamos a ver algo de los personajes de la historia que hicieron por nuestro país. Hoy compartiremos personajes destacados de Ecuador. Los personajes más destacados de Ecuador tenemos los siguientes: Eugenio Espejo, Juan Montalvo, Tránsito Amaguaña y Manuela Cañizares. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, más conocido como Eugenio Espejo, nació en Quito en 1747. Este personaje es un ejemplo de esfuerzo debido a su origen indígena. Profe, No podía... escucha. A ver, ¿cuál es? Profe, no se escucha. Profe, no se Bien. escucha. Profe, no se escucha. Profe, yo te escucho. Profe, no se escucha. Un ratito, por favor. Estás que voy a dejar a mami esto. Hoy compartiremos personajes destacados de Ecuador. Los personajes más destacados de Ecuador tenemos los siguientes: Eugenio Espejo, Juan Montalvo, Tránsito Amaguaña y Manuela Cañizares. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, más conocido como Eugenio Espejo, nació en Quito en 1747. Este personaje es un ejemplo de esfuerzo debido a su origen indígena. No podía acceder a una educación como la que contaban los mestizos o criollos. Sin embargo, estudió por su propia cuenta y logró graduarse como doctor en medicina. También fue abogado, escritor y periodista.
Como doctor, se dedicó a trabajar por los enfermos que no tenían dinero. Escribió varios libros y publicó algunos periódicos, entre estos, el primer diario de la capital, Primicias de la Cultura de Quito. Eugenio de Santa Cruz y Espejo fue encarcelado por sus ideas contrarias al régimen colonial. Allí murió enfermo y solo en 1795. Rosa Elena Tránsito Amaguaña Alba, más conocida como Tránsito Amaguaña, nació en la hacienda Pesillo, en el cantón Cayambe, en 1909. Durante toda su vida luchó por la defensa de los derechos humanos de los indígenas. Creció junto a sus padres, quienes fueron trabajadores de hacienda, por lo que conoció la explotación de los guasipungueros. Asistió a la escuela apenas lo suficiente para aprender a leer y a escribir. Participó en la creación de los primeros sindicatos agrícolas del país y en la primera huelga de trabajadores agrícolas en Olmedo en 1931. Fundó la Federación Ecuatoriana de Indios en 1944, conocida como FEI. Por iniciativa propia y sin apoyo de gobiernos, en 1945 inició las escuelas bilingües quichua-español, fundadas en Cayambe. Por todas estas iniciativas, Tránsito Amaguaña fue reprimida, perseguida, encarcelada por varios gobiernos. Juan María Montalvos Fiallos, más conocido como Juan Montalvo, nació en 1832 en Ambato, donde cursó sus estudios primarios. En Quito estudió gramática, latina y filosofía en el Seminario San Luis, en el que se graduó de bachiller. En Ambato estudió griego, latín, inglés, francés e italiano para leer textos en su idioma original. Desde muy joven escribió en periódicos y revistas de Quito y Ambato. Fue diplomático en Roma y París y visitó Suiza, Italia, Francia y España. De regreso en 1860 comenzó a escribir en periódicos como El Cosmopolita, en el que delineaba su pensamiento liberal y criticaba a los detractores. Gran parte de su crítica fue dirigida a García Moreno e Ignacio de Veintimilla. Amigo por cartas del futuro líder liberal Eloy Alfaro, solamente lo conoció en Panamá cuando huía de García Moreno. En 1869, ese fue el inicio de muchos exilios que sufrió por su labor crítica y por su vínculo con el movimiento liberal. Entre sus múltiples escritos expresa su criterio filosófico siempre contra el despotismo, la tiranía y la corrupción que veía en los gobiernos. Predicó la verdad directa y frontal, sin miramientos hacia las autoridades. Manuela Cañizares y Álvarez, más conocida como Manuela Cañizares, considerada una de las primeras mujeres luchadoras en la independencia de Quito, ciudad en la que nació el 27 de agosto de 1769. Sus padres eran considerados de una clase alta. Su posición económica no era del todo buena. A pesar de aquello, recibió una educación por encima de las expectativas que se tenía de la educación de las mujeres en su época. Manuela Cañizares participó activamente en la revuelta del 10 de agosto de 1809. Prestó su casa para conspirar en contra del gobierno del conde Ruiz de Castilla. Posteriormente a la matanza del 2 de agosto de 1810, Manuela fue perseguida por las autoridades coloniales españolas, lo que ocasionó que viva en la clandestinidad hasta su muerte el 27 de agosto de 1814. Manuela Cañizares es un ejemplo de lucha por reivindicación de los derechos de hombres y mujeres, por luchas por mejores condiciones y por proclamar la libertad como modo de vida y convivencia humana. Tarea escolar. La orden dice, por favor, desarrolla las actividades programadas en el texto de estudios sociales, páginas 140 y 143. Felicidades, muy buenos días. Profe, tenemos clases a las 8. Sí, ya, justamente por eso ya vamos a culminar. No solamente les indico las actividades que vamos a efectuar el